Al darse cuenta de aquel grupo que subía por la calle Barcaya, acompañando a aquel hombre que llevaba la cara llena de sangre, el zapatero se cayó y todos los que le escucharon se acercaron al grupo con curiosidad. ¿A dónde van? A ver a la policía. Así pues, ¿es verdad que nuestro ejército no sabe lo que se hace? Ahora te das cuenta, escucha lo que dicen. Las preguntas y las respuestas se entrecruzaban. El tabernero, aprovechando la circunstancia de que el grupo iba en aumento, se apartó a un lado y emprendió el regreso a la taberna. El muchacho alto, que no se había dado cuenta de la desaparición de su adversario, no callaba un momento, agitando los brazos desnudos y atrayendo con su gesto la atención general. La gente lo rodeaba con la esperanza de obtener la solución de las cuestiones que preocupaban en aquellos momentos a todos los que se habían quedado en Moscú. Que nos enseñen la ley, gritaba el muchacho alto, cada vez más entusiasmado. Para esto son los jefes, ¿no es verdad, hermanos ortodoxos? A lo mejor se creían que no había jefes. Pueden ir bien las cosas sin un jefe, porque si dejan de robar a todos. Los comentarios de la multitud estaban en consonancia con aquellas frases sin sentido. Entonces, ¿es verdad que se van de Moscú? Lo han dicho en broma y tú lo has creído. ¿Cuántos ejércitos hay en marcha? ¿Y les dejarán hacer todo lo que quieran? Para esto son los que mandan. Escuchad lo que dice ese. Y señalaban al muchacho alto que seguía perorando sin que acabaran de desvanecerse en su cabeza los vapores del vino que había ingerido. Cerca del muro de la ciudad, otro grupo de gente rodeaba a un hombre vestido con un grueso capote que llevaba un papel en la mano. Está leyendo un ukase, dijeron algunas voces. Entonces todos se acercaron al lector. El hombre del capote leía el bando del 31 de agosto. Cuando se vio rodeado de una muchedumbre tan numerosa, se detuvo confuso y perplejo, pero a petición del muchacho, Alto empezó a leer otra vez el cartel, con voz temblorosa. Mañana por la mañana iré a ver al Serenísimo para hablar con él, porque hemos de ponernos de acuerdo respecto a la manera de ayudar a las tropas a aplastar a los malhechores. Empecemos por arrancarles el alma y luego los aplastaremos y los enviaremos al diablo. Mañana vendré a Moscú a comer y todos pondremos manos a las obras. Haremos lo que sea necesario para aniquilar esos bandidos. ¿Lo habéis oído? Dijo victoriosamente el muchacho alto. Él lo arreglará todo. Un silencio absoluto siguió a estas palabras. El muchacho alto inclinó la cabeza y no se atrevió a insistir. Era evidente que nadie había entendido lo que quería decir el autor del bando. Sobre todo las palabras «mañana vendré a Moscú a comer» habían entristecido visiblemente al sector y al auditorio. La gente procuraba comprenderlo, pero era inútil. Todos podían decir lo mismo. Por consiguiente, era de todo inoportuno que lo dijera el general gobernador. Los comentarios demostraban la desorientación de la gente. ¿Qué habrá querido decir? Cualquiera lo sabe. Tendremos que ir a preguntárselo. Ya lo explicará. La atención general fue atraída de repente por la presencia del jefe de policía que apareció en la plaza junto a los dos dragones a caballo. El jefe de policía que aquella misma mañana por orden del conde Rostopchín había ido a quemar las barcas y que por este hecho había ganado una suma importante que en aquel momento llevaba en el bolsillo. Al darse cuenta del compacto grupo que se hallaba estacionado cerca del muro, ordenó al cochero que detuviera el carruaje. ¿Qué es aquella gente? Preguntó a unos hombres que se acercaron tímidamente al coche. ¿Qué hace allí aquella multitud? Señoría, contestó el hombre del capote grueso que también se había aproximado, obedeciendo el decreto del conde, quieren servir hasta la muerte y no quieren rebelarse. El conde, antes de marcharse, lo ha dicho así. El conde no se ha marchado, dijo el jefe de policía. Está aquí y ya recibiréis sus órdenes. Y dirigiéndose al cochero gritó, adelante. La multitud rodeó a los que habían hablado con el jefe de policía y con la mirada siguió el coche que se alejaba. El jefe de policía se volvió con una expresión de miedo en el semblante y al ver aquellos ojos fijos en él, dijo algo al cochero y el coche se alejó con más rapidez. Compañeros, nos están engañando, gritó el muchacho alto. Vamos a su casa, vamos, compañero, a que nos lo expliquen. Y la multitud echó a correr detrás del carruaje por la calle Lubianka. Los ricos y los negociantes se han marchado y nosotros hemos de quedarnos aquí para morirnos de hambre. ¿Acaso somos perros? Estas exclamaciones airadas se oyeron constantemente a partir de aquel momento entre la multitud. Capítulo 24.
El 1 de septiembre por la tarde, después de su entrevista con Kutuzov, el conde Rostopchín regresó a Moscú molesto y ofendido porque no le habían invitado a la reunión del Consejo Superior de Guerra y porque Kutuzov no había hecho ningún caso de su proposición de tomar parte en la defensa de la capital y sobre todo muy admirado de la nueva opinión que había recogido en el campo, según la cual la cuestión de la seguridad de Moscú y los sentimientos patrióticos que él había demostrado en el asunto no solo secundarios sino inútiles. Después de haber cenado, el conde sin desnudarse se tendió en el canapé y se durmió. A la 1 fue despertado por un correo que le trajo una carta de Kutuzov. En la carta se decía que, debiendo retirarse las tropas por el camino de Ryazán, más allá de Moscú, tuviese la bondad de enviar fuerzas de policía para facilitar el paso del ejército a través de la ciudad. Aquella noticia no fue, desde luego, una novedad para Rostopchín, no solo desde la entrevista de la tarde anterior con Kutuzov, sino desde la batalla de Borodino, cuando todos estos generales que tenían a Moscú decían unánimamente que no podía entablarse otra batalla y cuando cada coche con su permiso salían expediciones conduciendo una parte de los bienes del tesoro y los habitantes se marchaban. Él estaba convencido de que Moscú sería abandonado. De todos modos, aquella noticia comunicada secamente le molestó. Al explicar lo que había hecho en aquella época, el conde Rostopchín escribió muchas veces en sus memorias que en aquellos momentos había tenido dos preocupaciones: mantener el orden en Moscú y llevar a cabo la evacuación de los habitantes. Si se admite esto, la actuación de Rostopchín es irreprochable. ¿Por qué no había hecho salir de la ciudad los objetos sagrados? ¿Por qué quedaron allí las armas, los cartuchos, la pólvora y los depósitos de trigo? ¿Por qué fueron engañados millares de habitantes con la seguridad de que Moscú no se rendiría y se dejó tranquilamente que se arruinaran permaneciendo en la capital? Rostopchín dice que todo esto se hizo para mantener la tranquilidad. ¿Por qué se sacaron entonces montones de papeles inútiles de las oficinas administrativas y los globos de Lepich y otros objetos? Rostopchín asegura que se sacó todo eso para dejar la ciudad vacía. Basta con admitir que algo amenace la tranquilidad del pueblo para que cualquier acto quede justificado. Todos los horrores del terror fueron cometidos con el pretexto del bienestar del pueblo. ¿En qué se basaba, pues, la duda del conde Rostopchín respecto a la tranquilidad del pueblo de Moscú de 1812? ¿Qué podía hacer creer que la ciudad se inclinaba hacia el desorden? Los habitantes se marchaban y las tropas en su movimiento de retirada llenaban las calles de Moscú. ¿Cómo era posible que el pueblo perturbase el orden? No solo en Moscú, sino que en ningún otro lugar de Rusia la entrada del enemigo no había provocado nada que se pareciera a una rebelión. El 1 y el 2 de septiembre había en Moscú más de 10.000 habitantes y exceptuando la reunión de la muchedumbre en el patio de la residencia del general en jefe, reunión que por otra parte él mismo había provocado, no había ocurrido absolutamente nada. Se hubiera podido temer un motín general si después de la batalla de Borodino, cuando el abandono de Moscú pareció inminente o por lo menos problema, Rostopchín, en vez de agitar al pueblo con la distribución de armas y con sus proclamas, hubiera adoptado disposiciones para sacar de la ciudad los objetos sagrados, la pólvora, los cartuchos y el dinero, y hubiera declarado concretamente al pueblo que la ciudad iba a ser abandonada. Rostopchín, hombre impulsivo y sanguíneo que se había pasado la vida en las altas esferas de la administración, no tenía, a pesar de sus sentimientos patrióticos, la menor idea acerca de aquel pueblo que él quería gobernar. Después que el enemigo hubo tomado Smolensk, Rostopchín adoptó de buena fe el papel de guía y mentor del sentimiento popular del corazón de Rusia. No solo le parecía que dirigía los actos externos de los habitantes de Moscú, sino que guiaba sus sentimientos con sus proclamas y sus carteles redactados en aquel idioma artificial que el pueblo despreciaba porque no lo comprendía cuando procedía de las alturas. Le gustaba tanto a Rostopchín el papel de guía del sentimiento popular y se sentía tan identificado con él que la necesidad de renunciar a él, la necesidad de abandonar Moscú sin ningún acto heroico le había tomado desprevenido y de repente se sentía resbalar sobre el terreno que pisaba y no sabía lo que tenía que hacer. Sabía que Moscú sería abandonado, pero no podía acabar de creerlo. Su imaginación no le transportaba a aquella nueva situación. Toda su actividad muy enérgica, pero
que no era de ninguna utilidad, iba encaminada a excitar a los habitantes de Moscú. Los sentimientos que él experimentaba, el odio patriótico contra los franceses y la confianza en sí mismo, pero cuando el acontecimiento adquirió proporciones históricas, cuando resultó insuficiente el expresar únicamente con palabras aquel odio contra los invasores, cuando aquel odio no pudo expresarse más que en una batalla, cuando su confianza en sí mismo fue completamente inútil para cambiar la suerte de Moscú y cuando los ciudadanos huyeron abandonando sus bienes y demostrando con este acto negativo toda la fuerza de su sentimiento nacional, entonces el papel adoptado por Rostopchín perdió enteramente su valor y el gobernador general de Moscú se encontró solo, débil, ridículo, sin un terreno apropiado para desenvolverse. Al recibir la carta breve, fría e imperiosa de Kutuzov, Rostopchín se sintió tanto más molesto cuanto que se consideraba culpable. Precisamente quedaba en Moscú todo lo que le había sido confiado, los bienes del tesoro que hubiera debido evacuar, llevárselo todo, ya no era posible. ¿Quién tiene la culpa de que hayamos llegado a este extremo?, murmuró. Evidentemente la culpa no es mía. Yo lo tenía todo preparado. A estos nos han conducido los bandidos y los traidores. Sintiendo la situación falsa y ridícula en que se hallaba, creía esto, pero no acertaba desde luego a definir quiénes eran aquellos traidores y aquellos bandidos. Inmediatamente después de haber recibido la carta de Kutuzov, se puso a dar órdenes. De todas partes llegaban personas a recibirlas. Los que le rodeaban no le habían visto nunca tan irritado como aquella noche. Excelencia, han venido a buscar órdenes de parte del director de los archivos del consistorio, del senado, de la universidad, de la torre. El arzobispo pide instrucciones. ¿Qué órdenes hay que dar a los bomberos? El director de la cárcel pregunta qué ha de hacer. El director del manicomio espera órdenes de vuestra excelencia. Durante toda la noche las preguntas y las consultas se sucedieron constantemente. El conde contestaba siempre con réplicas breves y irritadas que demostraban que aquellas órdenes eran ya inútiles, que toda la obra realizada por él se había venido abajo por culpa de alguien y que aquel alguien tendría la responsabilidad de todo lo que pudiera ocurrir. Y bien, dile a ese imbécil que haga lo que quiera, contestó a la pregunta del director de los dominios respecto de la conveniencia de guardar la documentación, y refiriéndose a la consulta de los bomberos respondió indignado que si tenían caballos que se fueran a Vladimir. ¡Qué tonterías!, vociferó. Estas preguntas no las hacen más que los idiotas. Excelencia, el encargado del manicomio ha venido a pedir órdenes. ¡Órdenes! Que se vayan todos y que pongan a los locos en libertad, cuando aquí los locos mandan en nuestro ejército. Dios ya se encargará de proteger a esos otros. Cuando se le preguntó qué había que hacer con los presos, el conde le puso malhumorado al director de la cárcel. ¿Qué? ¿Quiere que te dé 2 batallones de la guardia que no tenemos? Suéltalos a todos. Excelencia, hay algunos criminales políticos. Mechkov, Vereshchagin, todavía no lo han ahorcado, exclamó Rostopchín cada vez más fuera de sí. Tráemelo. Capítulo 25. A eso de las 9 de la mañana, cuando las tropas estaban atravesando Moscú, nadie iba ya a pedirle órdenes al gobernador general. Todos los que podían hacerlo se marchaban sin consultar al conde. Los que se veían precisados a quedarse decidían por su propia cuenta lo que tenían que hacer. Rostopchín ordenó que engancharan el coche para ir a Sokolniki. Estaba sentado en su despacho, permanecía con los brazos cruzados y la palidez de su rostro demostraba la tormenta interior que agitaba su alma. Durante las épocas de tranquilidad, todos los administradores imaginaban que sus administrados viven únicamente por las atenciones y los cuidados que ellos les prodigan y que en aquella conciencia de su necesidad encuentran la mejor recompensa de sus esfuerzos y de su trabajo. Mientras el océano histórico se mantiene calmado, el administrador, en su pequeña lancha miserable que hace mover a remolque del gran barco del pueblo, cree que es él quien hace avanzar el buque que le lleva a rastras, pero cuando estalla la tempestad y el mar agitado pone en peligro la estabilidad del buque, el error ya no es posible. El barco sigue abriéndose camino a través de las olas agitadas y el administrador en su frágil barquilla tiene que convencerse de que sus débiles remos no sirven para nada y que él mismo es un hombre nulo, inútil, sin ningún poder. Rostopchín se daba cuenta de esto y se sentía cada vez más indignado.
El jefe de policía, que había sido detenido por la multitud ávida de saber noticias, entró en la residencia del conde al mismo tiempo que el ayudante de campo anunciaba al gobernador general que los caballos estaban preparados. El jefe de policía, tras dar su acostumbrado informe, comunicó al conde que en el sitio había una gran muchedumbre que deseaba verle. Rostopchín, sin contestar una palabra, se levantó y apresuradamente subió a su salón, lujoso y claro. Se acercó al balcón, hizo ademán de abrirlo, pero luego se dirigió hacia la ventana, desde la cual podía ver a la multitud congregada en el patio sin ser visto. El muchacho alto se hallaba en primera fila, agitando las manos, decía algo. El forjador, con la cara ensangrentada, estaba a su lado con un aire de preocupación. A través de la ventana cerrada se oía el sordo murmullo de las voces. ¿Está preparado el coche?, preguntó Rostopchín, alejándose de la ventana. Sí, excelencia, contestó el ayudante de campo, que le había seguido al salón lo mismo que el jefe de policía. Rostopchín se acercó otra vez al balcón. ¿Pero qué es lo que quieren?, preguntó, dirigiéndose al jefe de policía. Excelencia, dicen que se han reunido para actuar contra el enemigo cumpliendo vuestras órdenes. No sé qué gritaban contra la traición. La muchedumbre se muestra agitada. Excelencia, casi no he tenido tiempo de pensar. Si su excelencia me lo permite, diré: haga el favor de marcharse. No la necesito para saber lo que he de hacer, gritó Rostopchín. Se hallaba cerca del balcón y seguía mirando a la gente que se había congregado en el patio. Esto es lo que han hecho del pueblo de Rusia y lo que han hecho de mí, murmuró, sintiéndose poseído de una cólera irrefrenable contra los culpables de aquella situación. Como ocurre siempre con los hombres impulsivos, la ira lo dominaba. En aquellos instantes buscaba un objeto para desahogarse. He aquí al pueblo, la espuma del pueblo, la plebe que ellos han excitado con su estupidez. Siguió diciendo: necesitan una víctima. La idea de que el pueblo necesitaba una víctima era un argumento necesario para su cólera. ¿Está preparado el coche?, preguntó por segunda vez. Sí, excelencia, dijo el ayudante de campo. ¿Qué se ha de hacer con Verashchagin? Espera en el portal. Ah, exclamó Rostopchín, como si de repente se hubiera acordado de algo, y abriendo rápidamente la puerta salió al balcón. Las conversaciones cesaron por encanto. Los sombreros y las gorras desaparecieron de las cabezas de aquellos hombres y todas las miradas se fijaron en el conde. Buenos días, hijos míos, dijo Rostopchín en voz alta. Os agradezco que hayáis venido. Enseguida me reuniré con vosotros, pero antes hemos de ajustar las cuentas a un malhechor. Hemos de castigar al bandido que ha causado la pérdida de Moscú. Esperad un momento. Después de haber pronunciado en un tono altisonante esta palabra, volvió a entrar en el salón y cerró la puerta. Un vivo rumor de aprobación recorrió los grupos. Ahora se las entendrá con todos los pícaros. ¿Y vosotros qué decís? Que los franceses, ya verás qué órdenes va a dar. Entre ellos procuraban inspirarse el entusiasmo que cada uno creía sentir, reprochándose mutuamente la desconfianza que todos habían demostrado anteriormente. Unos minutos después, la puerta principal se abrió y dio paso a un oficial que ordenó rápidamente algo y los dragones se alejaron. La multitud pasó de debajo del balcón a la del portal. Rostopchín, muy indignado, salió precipitadamente y miró a su alrededor como si buscara a alguien. ¿Dónde está?, preguntó. Al decir esto se dio cuenta de que en una de las esquinas de la casa se hallaba vigilado por dos dragones, un joven alto, de cuello largo y con la cabeza medio afeitada. Aquel joven llevaba una pelliza corta, borrada de paño azul, que debía de haber sido elegante en otros tiempos, pero que ahora era muy vieja. Iba con unos pantalones viejos de los que usan los presos de las cárceles y llevaba unas botas muy usadas y muy sucias. De los tobillos le pendían las cadenas que le impedían casi andar y que le obligaban a seguir un paso vacilante. ¡Ah!, exclamó Rostopchín, apartando vivamente la mirada del preso y señalando el escalón inferior de la entrada, añadió: traerlo aquí. El joven, arrastrando las cadenas, subió penosamente al escalón indicado y con un dedo se estiró el cuello de la pelliza que le oprimía la garganta. Dirigió una mirada inexpresiva a la multitud, exhaló un profundo suspiro y con un gesto de docilidad cruzó sobre el pecho sus manos finas y delicadas, poco habituados al trabajo manual. Mientras el preso se instalaba en el escalón, hubo unos momentos de silencio. Rostopchín, entre tanto, se frotó la cara con la mano. Hijos míos, dijo de repente con voz sonora, metálica, ese hombre, Verashchagin, es el miserable que ha perdido a Moscú.
El joven se mantenía en una actitud resignada, con las manos cruzadas sobre el pecho y la espalda ligeramente encorvada. Su cara delgada, pálida, deformada por el cráneo medio afeitado, tenía una expresión desesperada. Al oír las palabras del conde, levantó lentamente la cabeza y lo miró como si quisiera decirle algo, o por lo menos cruzar con él su mirada. Rostopchín, sin embargo, no le miró ni una vez. En el largo cuello del joven, detrás de la oreja, se veía una vena muy hinchada y azul. De repente, su rostro pálido pareció teñirse de púrpura. Todos los ojos estaban fijos en él. Miró a la multitud y, como si se sintiera animado por la expresión de los rostros que llevaba delante de él, sonrió tristemente, tímidamente, y después, bajando otra vez la cabeza, permaneció inmóvil en el escalón. Ha traicionado al zar y a la patria, dijo Rostopchín con voz fuerte y violenta. Se ha vendido a Napoleón. De todos los rusos es el único que ha deshonrado el nombre de Rusia. Moscú se pierde por su culpa. Su mirada se dirigió involuntariamente a Verashchigin, que continuaba en la misma actitud de inmovilidad, y como si aquella visión no excitara todavía más, gritó: «Haced de él lo que queráis, os lo entrego». La multitud callaba, estrechándose cada vez más. Todos aquellos hombres se apretaban unos contra otros, respirando el tufo de muchedumbre sin moverse, como si esperaran algo desconocido, espantoso, incomprensible. Los que estaban en primera fila y que, boquiabiertos y atónitos, veían lo que pasaba, se esforzaban por repeler los empujones de los que estaban detrás y pugnaban por acercarse. «Matadlo, que muera el traidor, que no pueda volver a deshonrar el nombre de Rusia», gritó Rostopchín. «Matadlo, yo lo ordeno». La multitud, que no entendía bien las palabras de Rostopchín, pero que se daba cuenta del tono colérico de su voz, se estremeció, hizo un movimiento como para acercarse al escalón donde se hallaba el preso, pero luego se detuvo y retrocedió otra vez. «Conde», dijo en medio de aquel silencio la voz tímida y temblorosa de Verashchigin, «conde, únicamente Dios puede disponer de nosotros». Levantó la cabeza y nuevamente la vena del cuello pareció que iba a rompérsele con la presión de la sangre. Padeció intensamente y no pudo acabar de decir lo que quería. «Destrozadlo, yo lo mando», vociferó Rostopchín, tan pálido como el mismo Verashchagin. «Atención», gritó el oficial de los dragones, desenvainando su espada. Otro impulso más fuerte que el primero agitó las filas de la multitud y empujó a los que estaban delante hacia los escalones del portal. El muchacho alto de la taberna de la calle Barbarca se encontró con la mano levantada y con el más vivo estupor reflejado en el rostro al lado de Verashchigin. «Pegadle», murmuró el oficial de dragones. Uno de los soldados, con la cara deformada por la cólera, golpeó con la vaina de su sable la cabeza de Verashchagin. «Ah», gimió Verashchagin, mirando extrañado a su alrededor, sin comprender por qué le pegaban. El mismo gemido de extrañeza y de horror recorrió la multitud. «Oh, Dios mío», se oyó todavía. Después de su primera exclamación de extrañeza, Verashchagin gritó quejándose por el dolor físico que sentía, y este grito fue su perdición. El freno de la compasión humana, que se mantenía tirante hasta el último grado y que contenía aún a la multitud, se rompió instantáneamente. El crimen había empezado y era preciso acabarlo. El gemido quejumbroso de la víctima fue ahogado por el aullido terrible, espantoso de la multitud. Una oleada, como el último golpe de mar que destruye el buque, se extendió desde las últimas filas, llegó hasta las primeras, lo atravesó todo y se lo llevó todo. El dragón que había pegado a Verashchagin quiso darle otro golpe. Verashchagin, exhalando un grito de terror y queriendo defenderse con las manos, se agarró a se echó sobre la gente. El muchacho alto con el cual había tropezado agarró a Verashchagin por el cuello y, dando un grito salvaje, cayó con él bajo los pies de la multitud delirante. Unos pegaban y herían a Verashchagin, otros al muchacho. Los gritos de los que intentaban salvar al cliente de la taberna de la calle Barcalla no hacían más que aumentar la ira de la muchedumbre. Durante mucho rato no pudo el dragón sacar de entre los pies de la gente al obrero cubierto de sangre, apareado, medio muerto, y durante mucho rato también los que herían y destrozaban a Verashchagin no pudieron acabar de matarlo. La gente empujaba por todos lados en una masa compacta y los tenía sitiados, oscilando de un lado para otro, sin dejarles espacio ni para rematarlo ni para abandonarlo. No se oían más que exclamaciones y gritos salvajes. «Dale un golpe en la cabeza, lo han aplastado, el traidor ha vendido el nombre de Cristo, todavía vive, duro con él».
está bien empleado, todavía no ha muerto. Únicamente cuando la víctima dejó de moverse y sus gritos horrendos se fueron transformando en un gemidos tenues y irregulares, la multitud empezó a retirarse apresuradamente del lado de aquel hombre tendido en el suelo y cubierto de sangre. Luego todos se fueron acercando para ver lo que había hecho y retrocedían con un sentimiento de horror, de extrañeza, de lástima. Señor, señor, se oía decir a la gente, el pueblo es igual que una bestia salvaje. Era tan joven, seguramente debía ser un comerciante. Dicen que no es él. ¿Cómo? Lo han tomado por otro. Dicen que todavía respira y todos se acercaban con un gesto compungido y con una expresión lastimera para contemplar el cadáver que tenía la cara llena de sangre y de polvo, destrozado el cuello largo y delgado. Un agente de policía ordenó a los dragones que retiraran aquel cadáver del patio de su excelencia, que lo llevaran a la calle. Los soldados, tomándolo por las piernas rotas, lo arrastraron, la cabeza medio afectada, llena de barro y sucia de polvo, chocaba con las piedras. El pueblo se alejó del cadáver. Mientras caía Veraschaguín y la multitud se remolinaba a su alrededor, profiriendo gritos salvajes, Rostopchín, cada vez más pálido y más convulso, en vez de dirigirse a las escaleras de servicio donde le esperaba el coche, sin saber él mismo por qué, se encaminó con la cabeza baja hacia el pasillo que conducía a las habitaciones interiores. Por aquí, excelencia. Es por aquí, dijo una voz temblorosa y asustada. El conde Rostopchín no podía contestar, se volvió y dócilmente se dirigió hacia donde le indicaban. El cochero se hallaba al pie de la escalera. Hasta allí llegaba el rumor lejano de la multitud. El conde se instaló en el coche y ordenó ir hacia Sokolniki, en la calle de Mianeskaya. No se oían ya los gritos de la gente y entonces fue cuando Rostopchín empezó a arrepentirse de todo lo que había hecho. Entonces recordó con disgusto la emoción y el temor que había dejado ver en presencia de sus subordinados. La plebe es terrible, es repugnante, murmuró. Es como los lobos que únicamente se aplacan con carne. Conde, únicamente Dios puede disponer de nosotros. Le pareció que aquellas palabras de Veraschaguín resonaban todavía en sus oídos y un escalofrío desagradable recorrió su espalda. Sin embargo, duró poco. El conde Rostopchín sonrió de sus propios temores. No podía hacer otra cosa. Tenía que tranquilizar a la gente. Muchas otras víctimas han muerto y morirán por el bien público. Luego pensó en sus deberes para con su familia en la capital que le había sido confiada y por último en él mismo, no como Fiodor Vasilievich Rostopchín, sino como en él mismo, como gobernador general de Moscú, representante del poder y delegado del zar. Si yo no hubiera sido más que Fiodor Vasilievich, murmuró, mi conducta hubiese sido otra cosa muy distinta, pero he de mantener la dignidad del cargo. Mecido suavemente sobre los muelles elásticos de su carruaje y no oyendo ya los gritos terribles de la multitud, Rostopchín se tranquilizó físicamente y como suele ocurrir siempre, con la calma física su espíritu se serenó. El pensamiento que calmó a Rostopchín no era nuevo. Desde aquel mundo existe, los hombres se matan y los unos a los otros. Nunca un hombre, después de cometer un crimen contra un hermano suyo, ha dejado de consolarse con este pensamiento, el supuesto bien de los otros hombres. El hombre que no está dominado por la pasión no conoce este bien, pero el que comete un crimen siempre sabe exactamente en qué consiste, y Rostopchín naturalmente lo sabía. Con estos razonamientos no solo se absolvía a sí mismo de su crimen, sino que aún encontraba justificación por haber sabido castigar a un criminal tan oportunamente, calmado al propio tiempo a la muchedumbre excitada. Veraschaguín estaba juzgado y condenado a muerte, murmuró a pesar de que sabía que el Senado lo había condenado únicamente a trabajo forzado. Era un traidor y yo no podía dejarlo sin su castigo. Y además, de un tiro he matado 2 pájaros. He calmado al pueblo dándole una víctima y he ejecutado un malhechor. Al llegar a Sokolniki empezó a ocuparse de sus asuntos de familia y esto acabó de tranquilizarlo. Media hora después atravesaba al trote de los caballos los campos de su propiedad y ya no se acordaba de lo que había ocurrido, pensando únicamente en lo que había de suceder. Dirigíase hacia el puente Chaus, donde, según le habían dicho, se encontraba Kutuzov. Iba pensando en los reproches amargos que haría al generalísimo por su engaño. Haría ver a aquel
viejo zorro cortesano, una serie de desdichas que originaría el abandono de la capital y le diría que la pérdida de Rusia caería sobre su cabeza, que había perdido el entendimiento. Pensando en todo lo que tenía que decir, Rostopchín se agitaba inquieto en el coche y contemplaba malhumorado el paisaje que se desarrollaba ante sus ojos. Los campos de Sokolniki estaban desiertos, únicamente a lo lejos, cerca del hospital y el manicomio, se divisaban grupos de hombres con vestidos blancos y algunas mujeres vestidas de la misma manera que se paseaban por los campos hablando y agitando los brazos. Uno de aquellos hombres echó a correr, cortando el camino por delante del coche de Rostopchín. El conde, el cochero y los dragones que lo acompañaban miraron con un vago sentimiento de horror y de curiosidad a aquellos locos liberados, y especialmente al que corría delante del coche, aquel loco con unas piernas largas y delgadas, vacilantes, y con un vestido que flotaba al aire, corría rápidamente mirando fijamente a Rostopchín, gritando algo con voz ronca y haciéndole señas para que se detuviese. La cara del loco, encuadrada en unos cuantos mechones irregulares y una larga barba revuelta, era descarnada y amarilla. Las pupilas negras, movedizas, inquietas, se movían en la parte inferior de los ojos. Detente, te digo que te detengas, gritó el loco con una voz estridente. Se puso a correr al lado del carruaje, haciendo unas contorsiones y unos gestos desordenados. Me han matado 3 veces he resucitado de entre los muertos, me han lapidado, me han crucificado, pero resucitaré otra vez, me han destrozado, el reino de Dios desaparecerá, destruiré 3 veces y edificaré 3 veces. El conde Rostopchín palideció igual como había palidecido cuando la multitud se echó sobre Verashchagin y se volvió hacia el cochero. Deprisa, más deprisa. El cochero corría velozmente, pero durante mucho rato el conde Rostopchín siguió oyendo detrás de él los gritos desaforados del loco, mientras ante sus ojos se le aparecía la cara asustada, llena de sangre del traidor, con su pelliza corta forrada de azul, a pesar de que aquel recuerdo era muy reciente. Rostopchín sintió que le había penetrado en el corazón de una manera muy profunda. Comprendía muy bien que la huella sangrienta de aquel recuerdo no se borraría nunca, eh, que existiría mientras existiera él y que cuando más viviese, más dolorosa sería para su alma. Le parecía oír el eco de sus propias palabras. Matadlo, me respondéis de él con vuestras cabezas. ¿Por qué he dicho esto? Murmuró. Hubiera podido no decirlo y entonces no hubiese pasado nada. Volví a ver la cara, primero asustada y después colérica, del dragón que había pegado primero y la mirada del ritmo del tímido reproche que le dirigió el muchacho condenado. No lo he hecho por mí, tenía que hacerlo por la gente, por el bien público. El ejército seguía aglomerándose cerca del puente Chaux. Hacía calor. Kutuzov, triste, con el entrecejo fruncido, estaba sentado en un banco cerca del puente y con el mango de su látigo hacía dibujos en la arena cuando el carruaje se le acercó con gran estrépito. Un hombre con uniforme de general y sombrero con plumas, con unos ojos que tan pronto miraban coléricos como asustados, se acercó a Kutuzov y empezó a decirle algo en francés. Era el conde Rostopchín. Declaró que iba allí porque ya no había ni Moscú ni capital, sino únicamente ejército. Todo esto no hubiera ocurrido si Vuesa Excelencia no hubiese dicho que Moscú se rendiría sin lucha. Todo esto no hubiera ocurrido. Kutuzov miró a Rostopchín y como no comprendiera el sentido de aquellas palabras, intentaba ver algo de particular en el semblante de su interlocutor. Rostopchín, confuso, cayó. Kutuzov inclinó la cabeza y sin dejar de mirar la cara de Rostopchín dijo en voz baja, claro que no daremos Moscú sin lucha. Pensaba Kutuzov al decir esto en otra cosa o lo decía con la plena conciencia de la insensatez que significaba. El conde Rostopchín sin embargo, no dijo nada y se alejó apresuradamente de aquel lugar. Y cosa extraña, en él, el gobernador general de Moscú, el orgulloso conde Rostopchín, tomó un látigo y dando grandes voces empezó a hacer circular los carros que se habían aglomerado a la entrada del puente. Capítulo 26. A las 4 de la tarde las tropas de Murad entraron en Moscú. Delante de la columna iba un destacamento de húsares de Wittenberg y detrás, a caballo seguido de una gran escolta, el rey de Nápoles, en persona. En medio de
Arbatskaya, cerca de la iglesia de San Nicolás, Milad se detuvo para esperar las noticias del correo de avanzada y saber en qué situación se hallaba la fortaleza, el Kremlin. Alrededor de Milad se formó un pequeño grupo de curiosos, gentes que no se habían movido de Moscú. Todos miraban con extrañeza y con timidez a aquel jefe extranjero, de largos cabellos y adornado con oro y con plumas. ¿Es su rey?, preguntaban unos. No está mal, decían otros. El intérprete se acercó al grupo. Descubríos, se dijeron entonces los unos a los otros. El intérprete se dirigió a un portero viejo y le preguntó si el Kremlin estaba muy lejos. El anciano escuchó extrañado aquel acento polaco desconocido para él. No reconocía las palabras rusas en la voz del intérprete ni entendía lo que éste le decía. Asustado, se escondió detrás del grupo. Un oficial del correo de avanzada se reunió con Murat y le dijo que las puertas de la fortaleza estaban cerradas y que allí debía de haber alguna trampa. Está bien, dijo Murat, y dirigiéndose a uno de los personajes de su séquito le ordenó que hiciera avanzar 4 cañones ligeros y los colocara frente a las puertas en posición de disparar. La artillería salió al trote de entre las columnas que seguían a Murat y se acercó al Arbatskaya. Al llegar al extremo de la calle se detuvo y se colocó en posición. Algunos oficiales franceses instalaron los cañones y se pusieron a mirar el Kremlin con sus anteojos de larga vista. El carillón del Kremlin se puso a tocar a vísperas y esto sorprendió a los franceses, haciéndoles creer que se trataba de un llamamiento a las armas. Algunos soldados de infantería corrieron hacia la puerta. Kutayev, que estaba atrancada con tablones. Cuando el oficial se acercó a la batería, detrás de la puerta sonaron 2 disparos. El general, que estaba cerca de los cañones, dio entonces al oficial una orden y los soldados se colocaron en sus puestos. A través de la puerta se oyeron todavía 3 tiros más. Uno hirió a un soldado francés en la pierna. Detrás de los tablones resonaron unos gritos extraños. En aquel momento, como a consecuencia de una orden, la expresión tranquila y satisfecha de la cara del general, de los oficiales y de los soldados franceses se transformó en una expresión atenta y concentrada de hombres dispuestos a la lucha y preparados para el peligro. Para todos ellos, desde el mariscal hasta el último soldado, aquel lugar no era ciertamente las calles de Moscú, sino un nuevo campo de batalla, probablemente muy terrible, y todos se aprestaron al combate. Los gritos que se oían detrás de las puertas cesaron de repente. Los artilleros encendieron las mechas, el oficial dio la orden de fuego y 2 grandes detonaciones retumbaron, una después de otra. La metralla chisporroteó sobre las piedras y sobre los tablones y en la plaza se levantaron densas columnas de humo. Poco después de haber cesado el retumbar de los cañones franceses, oyóse por encima de las cabezas de los soldados un rumor extraño. Una bandada inmensa de cuervos se había levantado de los muros de la fortaleza y se alejaba graznando y batiendo las alas. Simultáneamente se oyó un grito humano, aislado. Un hombre sin nada en la cabeza y vestido con un caftán apareció en la puerta, en medio de la humareda, y con un fusil apuntó a los franceses. ¡Fuego!, gritó nuevamente el oficial. Un disparo de fusil y 2 cañonazos estallaron al mismo tiempo. Una densa nube de humo ocultó otra vez las puertas. Detrás de aquellas puertas no se notaba ningún movimiento y los soldados franceses de infantería entraron en la fortaleza con los oficiales. Tendidos en el suelo había 3 heridos y 4 muertos. 2 individuos vestidos con caftanes corrían hacia abajo, siguiendo el muro hacia la calle Zamenka. ¿Qué tal todo eso?, dijo un oficial señalando los talones y los cadáveres. Unos soldados remataron a los heridos y arrojaron los cadáveres al otro lado de la muralla. Nadie supo quiénes eran aquellos hombres. «Quitad todo eso», fue lo único que se dijo de ellos, y los quitaron de allí y los arrojaron lejos para que no apestaran al corromperse. Únicamente Thiers ha consagrado algunas líneas a su memoria. Aquellos miserables habían invadido la catedral sagrada, se habían apoderado de unos fusiles del arsenal y disparaban contra los franceses. Fueron rematados a sablazos y se limpió el Kremlin de su presencia. Se informó a Murat de que el camino estaba libre. Los franceses entraron y empezaron a instalar su campamento en la plaza del Senado. Los soldados entraron en este edificio y arrojaron por la ventana sillas y muebles para preparar la hoguera. Otros destacamentos atravesaron el Kremlin y se instalaron en las calles Maroseika, Lubyanka y Pokrovka. Otros acamparon en las
en las calles Bodichenka, Znamenka y Nikolskaya y Tverskaya. En ninguna de estas calles encontraron a los dueños de las casas. Los franceses se instalaban no como en una ciudad en los pisos, sino como en un campamento diseminado por la ciudad. A pesar de que tenían hambre y de que todos los destacamentos estaban incompletos, los soldados franceses se comportaron ordenadamente durante su entrada y su instalación en Moscú. Era un ejército fatigado, roto, pero temible todavía y preparado para el combate. Dejó de ser un ejército en el momento en que los soldados comenzaron a instalarse en las casas. Tan pronto como los soldados se dispersaron por las casas vacías y llenas de riquezas, el ejército desapareció instantáneamente para siempre. No fueron ni soldados ni ciudadanos, sino una cosa intermedia que podríamos denominar rapiñadores. Cuando 5 semanas después aquellos mismos hombres salían de Moscú, ya no formaban un ejército, sino una banda de malhechores, cada uno de los cuales se llevaba lo que le parecía de más valor. El objetivo de cada uno de ellos ya no consistía como antes en conquistar, sino en conservar lo que habían tomado, igual que el mono que ha metido la mano en un vaso estrecho de donde ha tomado un puñado de nueces. No quiere abrir la mano para que no le caigan las nueces, y esto es lo que lo pierde. Los franceses al salir de Moscú habían de morir fatalmente porque arrastraban con ellos todo lo que habían robado, pero a ellos les era tan imposible abandonar su botín como al mono abrir la mano llena de nueces. A los 10 minutos de haber entrado un regimiento francés en un barrio cualquiera de Moscú, no quedaba ya ni un solo soldado ni un solo oficial. Por las ventanas de las casas se veían hombres con capotes que se paseaban por las habitaciones hablando y gritando. Buscaban el botín en las bodegas y en los sótanos. En los patios abrían las puertas de los almacenes y de las cocheras y encendían fuego en las cocinas y cocinaban arremangados y divertidos, acariciando a las mujeres y a los niños. Por todas partes, en las tiendas y en las casas, había gente semejante, pero ya no había ejército. Aquel mismo día los jefes franceses habían circulado órdenes para impedir que las tropas se dispersaran por la ciudad, para prohibir severamente cualquier violencia contra los habitantes y para evitar que se cometieran robos, pero a pesar de todas las prohibiciones y de todas las medidas, los hombres que habían formado el ejército se esparcían por la ciudad rica, confortable y vacía, donde abundaban las reservas, como un rebaño hambriento que marcha apelotonado por un campo yermo, pero que se disgrega al encontrar buenos pastos. Las tropas francesas se dislocaron al llegar a la ciudad. En Moscú no había habitantes y los soldados franceses, como el agua en la arena, se filtraron y se extendieron por todas partes desde el Kremlin, donde había entrado primeramente los soldados de caballería que penetraban en una casa rica, abandonada con todos sus bienes y que encontraban magníficos establos para sus caballos y otras cosas para ellos. Se iban luego a una casa vecina porque les parecía más agradable. Muchos escribían sus nombres con yeso en las casas que ocupaban y se las disputaban con los soldados de otros destacamentos. Sin perder el tiempo ni para instalarse, los soldados corrían por las calles, miraban la ciudad y al ver que todo estaba abandonado, se iban hacia donde creían que podían encontrar objetos de más valor. Los jefes hacían todo lo posible para contener a los rapiñadores, pero ellos mismos acababan por cometer actos semejantes. En la calle Krasnaya había unos depósitos de coches y los generales fueron a elegir los carruajes que les pareció. Los habitantes que se habían quedado en la ciudad invitaban a los jefes a instalarse en sus casas con la esperanza de que esto les preservaría de los saqueadores. Había tantas riquezas acumuladas que parecía no había de tener fin. Alrededor de los lugares que habían ocupado encontraban enseguida los soldados otros más ricos y se iban así corriendo. Y así Moscú fue engulléndose poco a poco. El agua que corre por la tierra seca desaparece hasta que no queda ni agua ni tierra seca. Igual hizo el ejército hambriento al entrar en aquella ciudad vacía donde reinaba la abundancia, sin darse cuenta de que se iba destruyendo lentamente. La ciudad abandonada desapareció y el barro, el incendio y el pillaje se adueñaron de ella. Los franceses atribuyen el incendio de Moscú al feroz patriotismo de Rostopchín y los rusos lo atribuyen al salvajismo de los franceses. En realidad, las causas del incendio de Moscú, si es que ese incendio puede ser achacado a algún personaje, no existían ni podían existir. Moscú ardió porque se hallaba en las mismas condiciones que cualquier otra ciudad construida de madera y había de arder porque los bomberos se encontraron con que los 130 bombas de que disponían eran defectuosas. Moscú tenía que arder porque sus habitantes se habían marchado. Era tan inevitable aquel incendio como si
como el incendio de un montón de virutas sobre el cual están cayendo chispas de fuego durante días enteros, una ciudad de madera en la cual incluso viven en ella los propietarios, los habitantes y la policía. Se producen diariamente incendios. No podía dejar de arder cuando no había habitantes y cuando se habían instalado en ellas unos soldados que fumaban constantemente en pipa y que hacían hogueras en la plaza del Senado para preparar sus dos comidas cotidianas en tiempo normal hasta que en una ciudad se alojen tropas para que el número de incendios aumente enseguida, como no habían de aumentar, pues las posibilidades de incendio en una ciudad de casas de madera desierta y ocupada por un ejército extranjero, el patriotismo feroz de Rostopchín y el salvajismo de los franceses no cuentan para nada en este caso. Moscú ardió a causa de las pipas, de las cocinas, de las hogueras, de la falta de cuidado de los soldados extranjeros y de la ausencia de los dueños de las casas. Incluso si hubo incendiarios, lo que es muy dudoso porque nadie tenía motivos para desear el incendio, que era peligroso para todos, no puede culpárseles porque sin ellos hubiera ocurrido lo mismo. Por mucho que les halague a los franceses achacarlo toda la ferocidad de Rostopchín y a los rusos atribuir el incendio a la barbarie de Napoleón Bonaparte y colocar una tea heroica en las manos del pueblo moscovita, es imposible dejar de ver que no pudo existir una causa inmediata porque Moscú tenía que arder como ha de arder cualquier ciudad o cualquier casa cuyos dueños se hayan marchado, en la que se haya instalado gente extranjera. Moscú fue incendiado por sus habitantes, es cierto, pero no por los habitantes que se quedaron en la ciudad, sino por los que se fueron. Moscú, abandonado al enemigo, no quedó intacto como Berlín, Viena y otras ciudades ocupadas por los franceses, sencillamente porque sus moradores no dieron el pan, la sal y las llaves a los franceses, sino que abandonaron la ciudad. Capítulo 27. La dispersión de los franceses por la ciudad nos llegó hasta la tarde del 2 de septiembre al barrio en el cual vivía entonces Pedro. Después de los días pasados en un absoluto aislamiento en condiciones extraordinarias, Pedro se encontraba en un estado próximo a la locura. Una idea fija se había apoderado de su cerebro. Ni él mismo sabía cómo ni cuándo, pero aquella idea la obsesionaba tan fuertemente que no se acordaba del pasado, no comprendía nada del presente y todo lo que veía le parecía un sueño. Pedro había abandonado su casa únicamente para huir de las complicaciones de la vida en un momento de confusión. Había ido a casa de Osip Alexievich con el pretexto de escoger los libros y los documentos del difunto, pero el verdadero motivo era la esperanza de encontrar allí la calma y la tranquilidad que necesitaba. Con el recuerdo de Osip Alexievich, su alma se sentía invadida por una serie de sensaciones eternas, consoladoras y solemnes, totalmente opuestas a la confusión que lo dominaba aquellos días. Deseaba un refugio tranquilo y lo había encontrado en el despacho de Osip Alexievich. Cuando en el mortal silencio del despacho de trabajo se sentó de codos a la mesa llena de polvos de su amigo muerto, los recuerdos de los últimos días, sobre todo de aquellas horas inolvidables de la batalla de Borodino, se reprodujeron en su imaginación tranquila y con los recuerdos, la plena conciencia que había tenido de su propia nulidad y de la mentira que él encarnaba al lado de la verdad sencilla y vigorosa, de aquella especie de gente que evocaba en sus pensamientos con una sola palabra, ellos. Cuando Guarasín lo despertó de su sueño, Pedro recordó que tenía que tomar parte en la acción de defensa popular proyectada en Moscú y con este objeto pidió inmediatamente a Guarasín que le procurara un castaño y una pistola y le explicó la intención que tenía de no moverse de la casa de Osip Alexievich ocultando su personalidad. Luego, cuando hubo pasado un día entero en aquella soledad ociosa y hubo intentado inútilmente varias veces fijar su atención en los manuscritos masónicos, volvió a ocurrírsele insistentemente la idea que en otros tiempos había tenido acerca de la importancia cabalística de su nombre en relación con el de Bonaparte. No obstante, la idea de que él, el ruso Besukov, estaba destinado a acabar con el poder de la bestia, se le ocurrió únicamente como uno de aquellos sueños que sin motivo y sin dejar rastro alguno cruzan a veces por la imaginación. Cuando después de haber adquirido el castán solamente para tomar parte en la proyectada defensa de Moscú, se encontró con los Rostov y Natacha le dijo, ¿se queda usted? Ah, bien. Pensó que efectivamente estaba bien quedarse y cumplir su destino, incluso en el caso de que Moscú fuera tomado por el enemigo.
Al día siguiente, con la idea de hacer todo lo que fuera necesario y de no mostrarse indigno de ellos, fue a la muralla de las 3 montañas. Sin embargo, cuando volvió a la casa de Josip Alexievich, convencido de que Moscú no se defendería, comprendió de repente que aquello que antes se le presentaba únicamente como una posibilidad se convertía entonces en una cosa precisa e inevitable. Tenía que quedarse en Moscú ocultando su nombre y encontrar a Napoleón y darle muerte para acabar con las desdichas de toda Europa, que, según él, provenían de Napoleón y de nadie más. Pedro conocía todos los detalles de un atentado cometido por un estudiante alemán contra Bonaparte en Viena en 1809 y sabía que el estudiante había sido fusilado, pero el peligro en que ponía su vida al realizar su propósito, lejos de asustarle, le servía de estímulo y acicate. Dos sentimientos igualmente intensos atraían a Pedro su objetivo. El primero era la necesidad de sacrificarse, la necesidad de sufrir con la conciencia de la desgracia general, el sentimiento que le había llevado a Mojaik al centro mismo de la batalla y que le había hecho después abandonar su casa llena de comodidades para dormir en un duro diván y comer lo mismo que comía el criado Guarasín. El otro sentimiento era aquel sentimiento vago, exclusivamente ruso, de desdén por todo lo que es condición artificiosa, por todo aquello que la mayoría considera como el supremo bien del mundo. Pedro había experimentado por primera vez aquel sentimiento extraño y fascinador en el palacio Lobotowski, cuando comprendió de repente que las riquezas, el poder y la vida, todo aquello que la gente dispone y conserva con tanta afición, no valía el placer que podía proporcionar abandonarlo. Era un sentimiento parecido al que experimenta el desheredado que tira su último cope o el borracho que rompe unos cristales sabiendo que tendría que gastar todo su dinero para pagarlos, el sentimiento que impulsa al hombre a cometer toda clase de locuras para demostrar su valor y su fuerza. Desde que Pedro se había encontrado por primera vez en aquel estado en el palacio Lobodowski, siempre se había sentido influenciado por este sentimiento, pero hasta aquel momento no comprendía las satisfacciones que podía proporcionarle. Por otra parte, se sentía sostenido en su propósito y privado de la posibilidad de renunciar a él por lo que ya había hecho, la salida de su casa, la adquisición del castaño, de la pistola y de la declaración que había hecho los Rostov de que se quedaba en Moscú. Todo aquello no solo no tendría ningún sentido, sino que sería despreciable y ridículo si en aquel momento abandonaba Moscú como todos. Como suele ocurrir, el estado físico de Pedro concordaba con su estado mental, la alimentación deficiente y desacostumbrada del aguardiente que había bebido aquellos días, la privación del vino y del tabaco, la ropa sucia que no podía cambiarse y las 2 noches pasadas descansando mal en un diván demasiado corto, todo aquello tenía a Pedro en un estado de excitación próximo a la locura. Eran las 2 de la tarde, los franceses estaban entrando en Moscú, Pedro lo sabía, y en vez de orar pensaba únicamente en su proyecto y en los más pequeños detalles del mismo. En sus sueños, Pedro no se representaba bien la manera de dar el golpe, ni la muerte de Napoleón, pero en cambio se imaginaba con una claridad extraordinaria su propia pérdida y su valor heroico. Si yo solo por todos he de hacerlo morir, murmuró. Me acercaré a él y enseguida, de improviso, con la pistola o con un puñal, lo mismo da, no soy yo, sino la mano de la providencia, quien lo castiga. Así se lo diré al herirlo. Bueno, ¿y qué? ¿Podéis atraparme? Mientras se estaba haciendo estos razonamientos, se abrió la puerta del gabinete y apareció en ella, sin atreverse a acabar de entrar, la figura cambiada de Makar Alexievich. Llevaba el traje desabrochado y su cara estaba congestionada, espantosamente desencajada. Indudablemente estaba borracho. Al darse cuenta de la presencia de Pedro se encontró confundido, pero al ver la expresión de extrañeza que se reflejó en el rostro del desconocido huésped, perdió su habitual timidez y entró en la habitación con paso decidido. Tienen miedo, dijo con una voz ronca y firme. Yo ya he dicho que no me rindo, ¿verdad, señor? Se quedó unos instantes pensativo y de repente, advirtiendo la pistola que estaba encima de la mesa, con un rápido movimiento inesperado la tomó y se fue corriendo por el pasillo. Guarasín y el portero que vigilaban a Makar Alexievich, sin separarse demasiado de él, lo detuvieron en el vestíbulo y forcejearon para arrancar el arma de las manos. Pedro salió al pasillo y miró con lástima y asco a aquel viejo medio loco. Makar Alexievich, haciendo grandes esfuerzos, se resistía a abandonar la pistola y con una voz cada vez más ronca gritaba algo que él creía muy solemne. A las armas, al abordaje. Ah, no me dejaré quitar. Bueno, basta,
dijo Guarasín, intentando hacerlo retroceder a rastas hasta la puerta. Hágame el favor, basta. ¿Quién eres tú?, gritó Makar Alexievich. Bonaparte, esto no está bien, señor, esto no está bien. Váyase a su cuarto y deme la pistola. Vete, criado, Bim, no me toques, siguió gritando Makar Alexievich. ¿Lo ves? Al abordaje. Quítasela, dijo Guarasín en voz baja al portero. Entre los dos tomaron a Makar Alexievich por los brazos y lo arrastraron hacia la puerta. El vestíbulo se llenaba de ruidos terribles y de una lucha violenta, de gritos roncos, de voces sofocadas. De pronto otro grito estridente, un grito de mujer, se oyó abajo en el portal y la cocinera corrió hacia la antesala. Son ellos, pobres de nosotros, os juro que son ellos. Van a caballo. Guarasín y el portero soltaron a Makar Alexievich y desde el pasillo oyeron unos puñetazos contra la puerta de entrada. Capítulo 28. Pedro, que estaba firmemente decidido a no dar a conocer antes de la realización de su proyecto ni su título ni su conocimiento de la lengua francesa, permanecía detrás de la puerta medio entornada del pasillo, dispuesto a esconderse así que aparecieran los franceses. Sin embargo, cuando estos entraron no se movió de allí, retenido por una curiosidad invencible. Eran dos, un oficial alto, apuesto y de continente marcial, y un soldado, probablemente un asistente pequeño, delgado, moreno, con las mejillas hundidas y un aspecto de hombre estúpido. El oficial, que se apoyaba en un bastón y que andaba cojeando, entró primero, después de dar algunos pasos y de mirar las apariencias de las habitaciones, como si se decidiera tácitamente que la casa le convenía, se detuvo y volviéndose hacia el soldado que no se había movido de la puerta, le ordenó con voz imperiosa que hiciera entrar los caballos. Después de esto, con un gesto elegante y levantando mucho el codo, se arregló las guías del bigote y saludó acercándose las manos al kepis. Buenos días a todos, dijo sonriendo alegremente y mirando a su alrededor. Nadie contestó. ¿Es usted el dueño?, preguntó el oficial a Guarasín. El criado, asustado, miró al oficial con aire interrogativo. Alojamiento, alojamiento, repuso el oficial con una sonrisa bondadosa e indulgente mirando al hombrecito. Los franceses somos buena gente, qué diablo. Y dando un golpe afectuoso en la espalda de Guarasín, que estaba cada vez más asustado y más silencioso, añadió: no hemos de enfadarnos por esto, compañero. Luego miró a los demás y se preguntó: nadie habla francés en esta casa. Sus ojos tropezaron con los de Pedro, pero éste se retiró de la puerta. El oficial volvió a dirigirse a Guarasín, pidiéndole que enseñara todas las habitaciones. Señor, no lo entendemos. Guarasín se esforzaba en resaltar sus palabras para hacerlas más comprensibles. El oficial francés, sonriendo siempre, tendió las manos delante de la nariz de Guarasín para hacerle comprender que él tampoco lo entendía, y después se dirigió hacia la puerta detrás de la cual estaba Pedro. Este iba a retirarse de allí a buscar otro escondrijo cuando, por la puerta entornada de la cocina, apareció Alexievich con la pistola en la mano. Makar Alexievich miró al francés con sus ojos extraviados y después alzó la pistola y apuntó.